Hola, bienvenidos a esta tercera semana del núcleo. Nos encontramos entonces ya frente al desafío de como equipos, ya conformados como equipos, entender que el interés que ustedes definieron que tienen en el núcleo ya como equipo y sobre el que quieren trabajar debe convertirse ahora en un problema. La idea es que partamos en este proceso dentro del núcleo, cuando ya empezamos como el componente divergente, es decir, donde empezamos a tener muchas ideas, mucha información, pero vamos a partir del problema, es decir, que hay detrás de eso que les interesa a ustedes trabajar en el núcleo. Para entrar en este momento, en esta tercera semana, el análisis del problema, hacemos también, además, un cambio en el paradigma del pensamiento administrativo y pasamos de el movimiento de los recursos humanos a el movimiento ya del racionalismo de sistemas, producto de esos desafíos tan grandes que representó pues, la llegada del computador, el lanzamiento del Sputnik al espacio y la Guerra Fría en función del desarrollo tecnológico. Entonces, como les decía, en 1955 arranca el racionalismo de sistemas hasta aproximadamente 1980. Entonces es como un volver a la ciencia de la ingeniería para que se convierta en la fuente de las ideas, apropiarse de esos conceptos de la ingeniería eléctrica y de la informática, que ahora empieza a ser el paradigma predominante, y utilizar entonces en función de eso metáforas del computador y del pensamiento de sistemas para la aproximación al objeto de estudio como las empresas. Hacemos entonces alusión en este punto a algo bien interesante y es el método científico, como desde Aristóteles hasta Descartes hemos como seres humanos buscado la forma de aproximarnos a una situación desde la comprensión de lo que sucede y como desde Aristóteles pues se hacía desde la observación, ya con Galileo esa observación además condujo a plantear hipótesis y a experimentar y ya luego pues viene Descartes con el discurso del método. El método científico de alguna manera y en su, digamos como en su forma general, que ya hay pues desarrollos más elaborados ahora, consiste en 5 pasos. El primero es la observación, es lo que queremos estudiar o comprender. En ese sentido, piensen ustedes en lo que seleccionaron como interés en el núcleo, qué es lo que ustedes quieren estudiar, qué es lo que quieren comprender. Luego en el paso 2 es una hipótesis, es formular una o varias ideas de cómo se puede explicar lo observado. Entonces a partir de eso es empezar ustedes a pensar primero en lo que están observando, no en tanto en resolverlo, sino en lo que están observando. Luego la experimentación, que es cuando ya más adelante vamos a generar soluciones para lo que observamos y a lo que le planteamos hipótesis. De ahí luego se plantean entonces teorías y por último las conclusiones del proceso. Entonces uno ve que no necesariamente en ambientes científicos se plantea el método científico, sino que es algo también como cotidiano. Piensen ustedes, por ejemplo, esto en qué ámbitos de sus vidas lo hacen y verán que aplica para muchos. Digamos que quien rompe ese momento entre las relaciones humanas y el racionalismo de sistemas, pues es, en este caso, Ludwig von Bertalanffy, que es como quien desde ya otra postura, otra perspectiva, ya en este caso la biología, le da una forma totalmente distinta de aproximarse pues a los objetos de estudio. Y en este sentido, miren cómo se viene enriqueciendo el pensamiento administrativo, primero con matemáticos, luego con gerentes de las empresas o los propietarios, luego ingenieros, sociólogos, economistas, psicólogos, y ahora un biólogo transforma el pensamiento. ¿Y por qué lo transforma? Porque él plantea la teoría general de sistemas. Y lo que plantea es que los sistemas no se pueden describir como elementos separados, que uno comprende los sistemas cuando los estudia globalmente e involucra la interdependencia que hay entre sus partes, que los sistemas existen dentro de sistemas, que son abiertos y que las funciones de un sistema dependen de su estructura, y por eso empieza entonces a integrarse ya al lenguaje administrativo desde la biología
conceptos como las entradas, las salidas, la sinergia, todo esto planteado desde su libro, La Teoría General de Sistemas, en 1969. Entonces, miren que estos conceptos aplican totalmente a la visión de una empresa. O sea, recuerden, cuando estábamos hablando desde la perspectiva de los matemáticos, ellos lo que veían era mejorar la productividad en la planta. Cuando lo veíamos desde la perspectiva de los dueños, ellos veían las condiciones de los trabajadores para que funcionen mejor. Los ingenieros otra vez a la planta o desde los términos de Fayol al componente administrativo y a la dirección. Desde la perspectiva de Weber, las relaciones. Desde la perspectiva de las relaciones humanas, las personas. Pero ahora desde el racionalismo de sistemas, fundamentado en la teoría general de sistemas, es todo. Porque todo está interrelacionado. Entonces es muy importante que veamos eso ahora, porque si queremos transformar el interés en el núcleo, inicialmente en un problema que queramos comprender para después darle solución, pero inicialmente comprenderlo como un problema, necesitamos entender todo lo que lo rodea, todo lo que lo conecta, porque pensamos sistémicamente, ya no pensamos de una manera separada. Miren que sus vidas son así, sus vidas son sistémicas. Piensen en sus vidas laborales, en sus vidas académicas, en sus vidas personales, cuántas cosas influyen en su cotidianidad. Y si usted puede en este momento listar varias, es porque usted piensa sistémicamente. Por eso me gustaría plantearles preguntas como ¿qué diferencia existe entre la administración científica y los racionalistas de sistemas? Si, por ejemplo, desde la administración científica se hablaba de la organización científica del trabajo. Y en innovación, ¿qué ocurría en innovación en esta mitad del siglo XX? Nace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1961 y es muy importante que conozcamos la OCDE porque es la que finalmente después propone el Manual de Oslo, que es el que mide la innovación. Entonces es muy importante comprender que en este punto surge la OCDE y más aún porque nos damos cuenta que las decisiones a nivel mundial empiezan a tomarse a partir de grupos pequeños, selectos, pero que ya entienden que el desafío no es local ni nacional, sino que es un desafío global. Entonces miren que el nacimiento de la OCDE obedece a esa misma visión sistémica del mundo, porque finalmente entonces los miembros de esta organización pues tratan de identificar problemas globales para debatirlos y analizarlos y poder proponer entonces políticas para resolverlos. Pero mire que el pensamiento ya es global, porque hay una interdependencia entre las partes que en este caso conforman el planeta. Me gustaría también que pensaran entonces qué relación tiene la creación de la OCDE con la teoría general de sistemas. Al nacer la OCDE, digamos que se empiezan a pensar en esa forma de interpretar los problemas y se empiezan a generar manuales que se aproximen a la comprensión de los fenómenos, en este caso de la investigación y el desarrollo. Por eso en 1963 se propone el manual de Frascati, donde lo que se quiere es entender cómo la investigación y el desarrollo que ha transformado la vida de las personas y la sociedad se puede convertir en algo que sea medible, recopilar información que permita entender cómo se desarrolla para poder tomar decisiones en ese sentido. Hoy ya nos encontramos en el año 2020, en la séptima versión que fue propuesta en el 2015. Una pregunta entonces para formular aquí es cómo se relaciona el pensamiento de Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia y el modo de producción de conocimiento y el manual de Frascati. Buena pregunta para un parcial, ¿no? Ahora entonces, teniendo en mente el racionalismo de sistemas, la interdependencia entre todo, lo que acontece a nivel organizacional, pero también a nivel personal, académico, ¿cómo entonces nos involucramos y nos desafiamos ahora, en esta semana, a entender qué es lo que hay detrás del interés que ustedes como equipo tienen en el núcleo y cómo convertimos eso desde una perspectiva de problema para poderlo abordar sistémicamente? Hasta luego.